En ese marco también las negociaciones que lleva adelante el Ministerio de Economía y la puesta en marcha hoy del dólar soja, con mucha incertidumbre, mucha inquietud. Sabemos que es un paliativo para la grave crisis de respaldo que tiene el Banco Central. Habrá que decir que el balance al cierre de los mercados hasta ahora ha sido bastante favorable, porque había algunas cuestiones negativas en todo esto. Bueno, una de las dudas es, los productores, muchos ya habrán vendido lo que tenían. ¿Quiénes son los que tienen la soja? ¿Lo venderán ahora si no lo hicieron antes? Bueno, eso formaba parte de las especulaciones. A partir de hoy ya rige la medida, es una nueva versión del dólar soja o dólar soja 2. Hubo una liquidación importante, el Banco Central logró comprar casi 200 millones de dólares, que ese es el objetivo último, poder cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional, engrosando las reservas. Pero muchas entidades ruralistas salieron a criticar estas medidas en un comunicado que han publicado en conjunto. ¿Cómo evalúan al dólar soja? ¿Creen que es una medida auspiciosa? ¿Es un parche? ¿Es una cuestión transitoria? Bueno, lo vamos a consultar ahora mismo, porque está con nosotros Francisco de Marchi, dirigente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, zona núcleo de producción de soja. Francisco, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación una vez más. Bueno, sobran dudas sobre esta operatoria, los resultados que puede tener. Lo que no sobran dudas es la necesidad urgente que tiene el gobierno de reunir fondos, ¿no? Indudablemente que es así, es simplemente una acción recaudatoria. No es tan distinto a lo que hablábamos allá por agosto, septiembre. La ministra Batakis, cuando estaba antes, intentó hacer algo que fue totalmente fallido. Luego en septiembre se larga el otro dólar soja. Y ahora no hay mucho más que decir. Si vemos un poquito las estadísticas, vemos que hoy está quedando aproximadamente sin vender el mismo volumen de soja histórico de siempre, alrededor de las 10, 11 millones de toneladas. Lo que permitió esto fue que el productor tiene ya un diagrama. Él termina la cosecha, él tiene un diagrama durante el año de cómo administrar los recursos que tiene, entre eso la soja. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Seguramente con un precio beneficioso o una acción que lo favorece, adelantó lo que iba a vender el mes siguiente o el otro mes y tomó alguna medida de resguardo de esos recursos. Pero desbalanceó otro montón de cosas. De hecho, la medida anterior automáticamente se frenaron mucha comercialización de insumos, y acá me refiero a todos los que son derivados de la soja, como expeller, alimento que es la base de alimentación animal, de pollos y cerdos. Bueno, hay un montón de alimentos que se hacen en base a soja. Entonces, entre tanta preocupación de cómo se iba a hacer, eso generó un gran problema. De hecho, que muchas empresas decidieron no salir a vender sus productos a ver cómo iba a impactar. En realidad, el productor lo que hizo fue adelantar esa venta de lo que él tenía en físico disponible. Dijo, bueno, me adelanto 1 o 2 meses a vender para buscar un recurso. Pero tampoco lo vemos en el sector como que hizo un aliciente a incorporar más tecnología, a ver de diversificar, de hacer otro cultivo. El productor se tomó un resguardo para lo que viene. Cuando uno toma medidas de incentivo, uno con incentivo, ¿qué buscaría? Mejorar la situación económica en general, que a futuro esto sea un derrame en otras áreas. Un desarrollo. Un desarrollo, no un parche. Esto es lo que quería decir. Lo que fue un parche en septiembre sigue siendo un parche ahora. Entonces, nos permitió un desarrollo regional, que se incentiven o que se activen un derrame a la economía en general. Entonces, hubo muchos problemas, porque el dueño de la tierra salió a querer liquidar alquileres en productores que no tenían soja. ¿Por qué? Porque o la habían vendido o porque se habían guardado otro cereal para pagar esos alquileres. Hay productores que producen carne y tienen que pagar alquileres en soja. Entonces, produjo un montón de problemas. ¿Cómo realmente se aplicaba? Hubo problemas muy graves de este tipo, consultas de todo tipo, a ver cómo realmente se implementaba esa metodología de uso de la soja. Para mí eso también genera inflación y genera un desbalance en otros lados. Se habló de dólar economías regionales, que
que nunca se cumplieron. Entonces no es todo solamente soja en la Argentina, te lo venimos diciendo un montón de veces. También hay maíz, también hay girasol y un montón de economía regional y otras cosas. Entonces no deja de ser un parche. Tratar de recaudar por una cuestión X. ¿Qué puede llegar a ser el productor ahora? Lo mismo que hizo en septiembre. Va a adelantar 1 o 2 meses lo que iba a vender en diciembre o en enero. Probablemente, bueno, estamos entrando en diciembre, probablemente lo venda ahora para adelantar esa venta, pero lo que está. No hay mucho más que esto. De hecho, que los meses posteriores a septiembre no se liquidó volumen de soja como se venía liquidando históricamente. O sea, hubo un adelantamiento en volumen, ¿se entiende? O sea, sí. En septiembre se vendió más soja de lo que era lo histórico, en volumen, lo digo, claro. ¿No? Entonces, octubre y noviembre cayó esa liquidación de soja porque ya se había vendido en septiembre. Probablemente ahora pueda ocurrir lo mismo, porque lo que tiene el productor no hay más que esto. Claro. Entonces, bueno, esto lo que hace el gobierno es buscar a que se liquide más cantidad para hacerse de caja, sí. Hacerse de fondos, pero esto no derrama nada. Es más, me parece que genera más problemas y más inflación que los beneficios que puede traer. Si esto se derramara en el agro, y no lo digo como queja, ¿no? Lo digo como con una visión desarrollista, ¿no? Si esto derramara más tecnología, más aplicación de técnicas de fitosanitarios, de fertilizantes, de rotación de cultivos, bueno, pero estamos con una sequía importante con pulsos de lluvias que se van dando, viene muy retrasada la siembra, en general está todo muy retrasado. Maíz, yo creo que en agosto, septiembre hablábamos de otra historia, ¿no? Hoy estamos con un volumen de maíz que recién ahora se está comenzando a sembrar. La soja con un retraso importante, donde sabemos que todo retraso, una fecha de siembra, también produce merma en el rinde futuro. Sí. Las lluvias no terminan de llegar a nivel país de manera generosa. Acá estamos hablando de una zona donde estamos pudiendo avanzar con la siembra. Zona núcleo está muy, muy afectada, muy complicada por esto. Entonces nos estamos gastando una reserva futuro que el productor va a tomar recaudo en eso y hay que ver recién. Estamos sembrando y estamos casi en diciembre y bueno, falta mucho todavía. Pero, ¿no? Francisco, la medida, sí. Decís, el volumen de soja es el mismo, se vende más temprano o más tarde, pero ¿no significa un beneficio económico para el productor? Porque ese es el incentivo. Sí, por supuesto que la va a vender a un precio superior, eso está claro. El productor, obviamente que es un beneficio, pero depende cómo lo mire, Marina. Por eso te decía, hay productores que han tenido que con eso salir a trasladar los ojos. Mira, hace una semana atrás... Es decir, es menos, perdón, voy a interpretarte, porque está muy bien lo que preguntas. Sí, claro. Es menos que si lo vendiera el dólar blue, digamos. Porque si vas a comprar después insumos a dólar blue, Iván, ahí es donde perdés. Entonces dice, perdemos de ganar. Exactamente. Hace una semana atrás, que ya cuando el rumor estaba, muchos productores comenzaron a armar su estrategia porque sabían que se le venía una cascada de pagos de alquileres o compromisos con ese valor de soja. Y el que no tiene soja, porque hay muchos productores que no tienen soja y tomó otra estrategia, por ejemplo, para pagar alquileres o para compra de insumos. Y ahora tiene que salir a convalidar el valor de la soja. Entonces, es correcto, Marina, lo que voy a decir. El que tiene la soja, que a la vez son poco, porque vos pensás que 10 millones de toneladas, el 20-25% de la producción argentina, es muy poco el productor que lo tiene en su poder, pues ya todo se liquidó. Hay mucha soja que ya tiene precio o que ya tiene compromiso por un canje de insumos. Entonces, no todo es que el productor lo vende y lo cobra. Hay mucho de eso que ya también no lo va a ver el productor como tal. Seguramente lo va a ver el dueño de la tierra y, bueno, alguna empresa que lo tenga. Bueno, así ahí va mi pregunta. ¿Quién tiene la soja actualmente? ¿La tiene el productor todavía? ¿El acopiador? ¿El que recibió el canje? Bueno, hay de todo, seguramente cada uno tiene su estrategia. No, el productor, por lo que sí, la información que hay, puede llegar a tener alrededor de unas 10 millones de toneladas, sí. Lo cual eso está en manos del productor. Pero seguramente hay toneladas, hay kilos que todavía no le ha puesto precio, pero tiene que fijarlo, con lo cual también se le actualiza el dólar, se le actualiza el tipo de cambio, se le actualizan las labores. Entonces, es toda una cascada inflacionaria en dólares inclusive, que no, para mí esto no es beneficioso para nadie. El productor puede recibir algo más, pero no lo hemos visto reflejado realmente así en un desarrollo, en una cascada de beneficios en general para la economía. El gobierno sí. Cuando se presentó el primer dólar, coincidió con la muestra
del campo, la de la sociedad rural aquí en el Sí. sur de Córdoba, y había expectativa, ¿no?, que este dólar soja pueda generar un remanente y que eso se traduzca en ventas en las concesionarias, en los que venden repuestos en la sociedad rural. Eso no pasó. En los datos que tenemos no pasó así directamente. Seguramente el productor tomó algún recaudo financiero, hizo alguna otra estrategia financiera. En vez de tener la soja en el bolsón, a lo mejor tomó una estrategia de todas las financieras que hay. Se habrá ido el dólar, se habrá ido a tomar alguna otra estrategia, pero... a ver, yo lo miro desde la producción, ¿no? Sí. Claro. Me encantaría que todas estas medidas sean realmente para un desarrollo, para generación de mano de obra, para generación de nuevos proyectos. Me encantaría que realmente derrame a la economía en general. De vuelta, sigue siendo un parche recaudatorio para que el gobierno pueda juntar lo que necesita y poder salir de un momento difícil. Y lo que el productor terminó haciendo fue esto. Se adelantó la jugada, ahora que estamos en época mundial. Se adelantó 2 meses. 1 o 2 meses a lo que iba a vender 1 o 2 meses posterior, se adelantó a hacerlo por un beneficio que obviamente ha tenido un beneficio, pero no sé, bueno, tampoco soy economista, ¿no? Claro. Habría que ver qué derrame tuvo, pero me parece que sería bueno un desarrollo distinto, ¿no? Que pensemos en una economía distinta, que pensemos en las retenciones, que pensemos en que el desarrollo sea integral y que realmente se vea en la sociedad toda, ¿no? Que no quede solamente en un parche momentáneo, que sirva para tal o cual cosa. Y no lo estamos viendo que ese derrame o ese desarrollo sea así directo, ¿no? Bueno, no sos economista, pero te preguntamos de economía y salís muy bien. Te voy a preguntar de política. ¿Y qué ves atrás de la figura de Sergio Massa, que pareciera ser, no oficialmente, acá va la pregunta porque es una apreciación, está concitando cierta adhesión de parte de los sectores relacionados al campo? Porque él sale a vender y dice, ya sabemos que vamos a conseguir esto, como que hay una serie de acuerdos que pueden ser reducidos, chiquitos, que no pueden ser robustos a lo mejor, pero notás que hay cierto apoyo, que hay alguna cosita nueva en un gobierno que realmente venía mal en lo que tenía que ver con el sector de la producción rural. Yo creo que lo de Massa realmente venía muy mal, veníamos de un tropiezo a otro. Massa, por algunos motivos, llega a estar donde está. De todos modos, fíjate que a la reunión con las entidades del agro, el agro no se presentó en esto, porque lo ve como una medida que realmente de vuelta, no es una medida desarrollista, una medida que solucione el problema de fondo. Es un parche. ¿Necesitas plata? ¿Qué es lo que hay disponible? ¿La joya de la abuela? Bueno, la soja. Vamos a la soja, hagamos esto. De hecho que vos lo mencionabas al inicio, ¿no? Todos los reclamos y todo el descontento de las entidades del agro frente a estas medidas porque no terminan resolviendo nada. Sí, es un parche de hoy que de acá a 2 meses volvemos a tratar de hacer algo. Pensemos en maíz, pensemos en girasol, pensemos en un montón de otras cosas y no solamente de la soja. Entonces me parece que lo de Massa estará amparado por ciertos sectores políticos. Seguramente vino a traer algún aire distinto, pero no con esto el agro convalida las decisiones ni mucho más. De fondo, decisiones de fondo y realmente consensuadas y demás, para nada, ninguna, y tampoco hubo ni reuniones ni nada que haga entender de que puede haber un acercamiento hacia el sector, pensando realmente hacia el futuro. Escuché esta semana el clúster del maní, ¿no? Sí. Que también tengo un reclamo fuerte de este tipo. Y entonces no hay medidas realmente. La ganadería que viene hace un montón de tiempo peleando con un montón de cosas. Vos mencionabas lo de la lechería. Si esto realmente derramara a beneficio del sector, estaríamos hablando de otra forma y ahí sí hubiera avales y consenso con el sector. Pero ni siquiera el sector fue a las reuniones porque lo ve como una medida ni más ni menos que recaudatoria y sin tipo de sustento ni desarrollo hacia adelante, ¿no? Francisco, han emitido un comunicado en conjunto distintas sociedades rurales, no está la sociedad rural de Río Cuarto, pero en ese comunicado dice que esta medida enfrenta a unos productores con otros. Le quiero preguntar por qué dicen eso y además si están desalentando a los productores a liquidar bajo el dólar soja. No, el productor es libre de tomar la decisión que corresponda. A quien le conviene, a quien no lo analizará. Sí tenemos muchos datos y estamos todos en esto, de gente que inclusive con esos precios que eran buenos en ese momento, mucha gente tampoco vendió porque sabía que iba a tener compromisos o necesidades más adelante, seguramente ahora pasa lo mismo.
ese enfrentamiento no sé si llamarlo enfrentamiento, sí seguramente lo que ocurre es un poco esto. El dueño de la tierra, que es un productor agropecuario, le pide a su inquilino que le convalide el valor y el inquilino capaz que está produciendo girasol en ese campo, claro, o está produciendo carne, o tiene un proyecto distinto a la soja y tiene que convalidar ese valor, lo cual te diría que hasta capaz que lo saca del sistema productivo y lo mete en un gran problema. Entonces, más que un enfrentamiento, es un tema... Mira, si hemos recibido consultas y hemos hablado con gente, fue en el mes de septiembre, donde todo el mundo estaba confundido cómo se aplicaba. Y hubo todo tipo de acuerdos. Gente más coherente por ahí que se pusieron de acuerdo. Bueno, está bien, esta medida nos favorece, a ver cómo promediamos, cómo nos beneficiamos. Gente que hizo valer lo que decía la implementación de esta, gente que lo consideró distinto. Bueno, esto también son acuerdos un poco entre partes, pero por eso te repito que esto genera seguramente más problemas que beneficios porque desalienta un montón de cosas. Y te puedo asegurar que había insumos, como por ejemplo la semilla de soja. En septiembre, cuando esto se lanzó, se estaba comenzando fuerte la comercialización de semillas de soja. Y debe haber habido más de una semana, 10 días, donde no hubo venta de semillas de soja, porque no se sabía cómo finalmente se iba a implementar la medida, algo que lo afecta directamente, ni a hablar todo lo que es base de alimentación animal. Entonces, el enfrentamiento seguramente se refiere a esto, ¿no? A cómo nos ponemos de acuerdo entre personas del mismo sector, donde nos tenemos que beneficiar todos y probablemente alguno pueda quedar muy descalzado frente a una realidad que no ayuda en nada más que el gobierno ve que debe haber 10, 11 millones de toneladas, que puede recaudar los 3.000 millones que necesitan y bueno, manoteemos esto. Pero después son más problemas que beneficios, ¿no? Francisco, te agradecemos muchísimo haber venido. Gracias Por favor, por gracias a ustedes, como visitarnos. siempre, un gusto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muy amable.